vemos hoy que la gran crisis mundial, la otra pandemia silenciada, podríamos decir, es la pandemia de salud mental, es la pandemia de salud espiritual. Usted nos dice, Barbarita. Siempre estamos grabando. Estamos. Era yo entonces alguien que estaba con un pie en cada campo, y tuve mucha conciencia de cómo esos campos eran dos cosas separadas, en que cada uno hablaba con poco aprecio del otro lado. Para los psicoanalistas, tener intereses espirituales era un síntoma de angustia. Para los espiritualistas, el psicoanálisis era una actividad preparatoria para gente muy enferma antes de que entren a un trabajo en serio. Frase que dijo en algún momento nuestro querido mentor, incluso un impulsor del proyecto, nuestro querido Claudio Naranjo, psiquiatra chileno, buscador, maestro espiritual que nos dejó, me parece que hace 3 años abandonó el plano físico. Pienso que es bueno partir honrando a nuestros mentores, a nuestros inspiradores, y uno de ellos, me imagino que sin lugar a dudas, es Claudio, ¿no? Claudio que nos impulsó desde los orígenes, con su lectura, después con su amistad, con sus visitas incluso, con sus visitas acá, ¿no? A la escuela de terapeutas que él vino a dar el puntapié inicial a través de una conferencia magistral que está por ahí en nuestras redes, la podrían encontrar. Claudio, en los años 60 ya era un pionero de lo que podríamos decir es un chacarruna, que en quechua significa unidor de mundos, un hombre puente. Un hombre puente en el sentido que conversaba con distintas formas de acceder al conocimiento, distintas escuelas, distintas empresas culturales. Una que era la psiquiatría, que era su oficio, el psicoanálisis, y por otro lado su búsqueda en las tradiciones, en el budismo, en el misticismo, incluso en las tradiciones amerindias. Fue uno de los pioneros en investigar las sustancias, ¿no? Por ejemplo, la ayahuasca, que hay un libro re interesante que se lo recomiendo desde ya, para quienes se estén adentrando en una búsqueda contundente en el sentido que abarque distintas áreas del conocimiento e integre la dimensión psicológica, empresa de Occidente, y la dimensión chamánica, por decirlo en términos simples. Que después vamos a ver, me imagino, más adelante, Barbarita y querido Facu, el concepto de chamanismo que a veces puede estar un poco rebuscado, manoseado, o no le puede gustar a toda la gente que circula en torno a ámbitos serios del curanderismo, y que más bien es un concepto traído por los antropólogos, pero bueno, vamos a utilizarlo primeramente, así poner sobre la mesa el concepto de chamanismo. Claudio, ¿por qué digo que es uno de los pioneros en esto? Porque por lo general, desde que Descartes le dijo al Papa, usted se hace cargo de la espiritualidad y yo de la razón, pareciera que se abrieron los caminos y la ciencia separó las cosas para explicarlas, pero después se le olvidó que estaba todo junto. Pienso también que estos podcasts que vamos a comenzar a compartir hacen mérito a la profundidad del alma, honran en realidad lo que buscaban nuestros originarios, ya sea de toda la sabiduría, en el sentido que decir ya psicología espiritual o transpersonal, a mi entender me parece redundante, en el sentido que la psicología ya en sí misma encubre el concepto de alma. O sea, sería como recuperar la base originaria de la nomenclatura psicología. Ese es como un preludio. Vamos hoy día a conversar en general de la dimensión espiritual, la dimensión trascendente y la dimensión psicológica. Les presento, en off está nuestra querida Bárbara, docente de psicoanálisis relacional. Hola. Gran terapeuta relacional, especializada en tradición judeocristiana, especializada en estados modificados de conciencia y en trauma relacional. Tenemos a Facundo, instructor de yoga y meditación, docente del Instituto del ramo Psicoterapias Corporales, que por ahí lo vamos a encontrar en el diplomado, ¿no?, de chamanismo, en el diplomado de trauma, mirando el trabajo desde la corporalidad, ¿no? Así que bueno, yo también, Andrés, director de la escuela, buscador, el niño rebelde del psicoanálisis, soy psicoanalista relacional, trabajo como hombre de medicina a cargo del Centro Sabiaterra, y bueno, vamos a tratar de en estos encuentros compartir algunas cosas que nos parecen relevantes poner sobre la mesa, sobre todo en un mundo que pareciera que está carente de salud mental o de salud psicoespiritual. ¿Facu? Sí. Sí, gracias Andrés, qué bueno compartir este espacio nuevamente, este nuevo espacio, para de alguna manera, qué lindo lo que dijiste Andrés, de como traer a los mentores y a lo que ellos buscaban hacer, ¿no?, de vuelta.
vamos a honrar claramente el trabajo que de alguna manera Claudio te inspiró, te motivó a hacer también, ¿no? Así que darles la bienvenida a todos a este nuevo espacio de encuentro, de compartir, que esperamos sea de mucho provecho para todos ustedes, estos podcasts que van a tener temas muy variados, ¿sí? Invitados también especiales de diferentes áreas, no solo de la psicología, también de otras áreas, del chamanismo, de la filosofía, etc. Así que esperamos que sea de mucho agrado, ¿no? Sí. Y que podamos compartir buenos momentos también, un espacio de distensión, un espacio que los acompañe tal vez a ir al gimnasio, a ir al trabajo. Mientras tomamos el mate. Mientras tomamos el mate, exacto, en algún break, ¿no? O cuando estamos cocinando, escuchar cosas que nos nutran, ¿no? Escuchar cosas que nos nutran, que nos inspiren, que nos motiven. Esperamos poder transmitirles eso en cada podcast. Sí. Así que muchas gracias. Bueno, una de las cosas que nos puede parecer elementales de poner sobre la mesa es el por qué, Facu. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué queremos promover este espacio donde tejamos mundos, donde podamos sentarnos a conversar desde psicólogos clínicos, neurólogos, sacerdotes, monjes, chamanes, personas que giren en torno al ámbito del conocimiento, al desarrollo humano? ¿Por qué? Y sobre la misma el para qué, porque son cuestiones distintas, ¿no? Yo me pregunto por qué alguien escucha o le interesa este diálogo entre la psicología y la espiritualidad. ¿En qué momento se genera una interfaz entre estas dimensiones? Que pareciera que el mundo posmoderno la separa y pareciera que tampoco nos ofrecen espacio, ¿no? Los escenarios en el mundo actual, a veces escuchamos participantes de los seminarios que nos dicen, bueno, voy a la iglesia y a veces no encuentro a Dios. Voy a un tribunal de justicia y no encuentro justicia. Voy a una universidad y a veces no encuentro educación. Entonces pareciera que estamos carentes de espacio y una de las cuestiones que nos incentivó a hacer esto es justamente promover un espacio donde podamos reflexionar cosas que pareciera que son tabúes. Pareciera que decir la palabra espiritualidad en las aulas académicas es un tabú. Pareciera que decir espiritualidad en un consultorio psicoterapéutico es un tabú. Y también, incluso es más tabú que hablar de sexo. Hoy día se habla de sexo así abiertamente. De drogas. De drogas, hay un disclosure, hay un destape de muchas cosas. Y pareciera que la palabra espiritualidad aún ruboriza académicos, aún avergüenza a ciertos investigadores que han conocido la dimensión trascendente, sin embargo no aparece en las aulas académicas. Claro, sí. No, y también se me venía ahora que decías esto, Andrés, un poco, estamos en la época de las especialidades, ¿no? O sea, cuando uno va a un médico, tenés que ir al médico de ese órgano, de esa particularidad, ¿no? Hay mucha división, ¿no? En lo que es el compartir de ciertos espacios, información y ámbitos. Está todo muy dividido, muy separado, ¿no? Venimos también de años en que hemos tenido que estar de alguna manera guardados, ¿no? Como separados. La idea también de estos podcasts, de estos encuentros, es justamente volver a unir, ¿no? A religar, ¿no? Un poco ciertas sabidurías que en verdad no son muy distintas en sus bases, ¿no? Vamos a traer harto también el tema de la tradición, ¿no? Sí. Nos vamos a tomar harto de la tradición, de las tradiciones que de alguna manera ya unían ciertos aspectos, ¿no? Claro, la tradición sagrada era una pura cuestión que abarcaba distintas dimensiones y se concatenaba todo tan armónicamente desde que el espíritu trascendente, fundador de todo lo creado y lo invisible y lo visible, se manifestaba en el mundo de las formas. Había una ciencia sagrada que explicaba y concatenaba, que hoy día está salvaguardada por la sabiduría sapiencial, por los filósofos perennes, y que, bueno, nosotros tomando un poquito de eso, un poquito de las tradiciones de Occidente, de las tradiciones indoamericanas, hemos armónicamente ensamblado en el mundo contemporáneo. Yo me pregunto, Barbarita, ¿qué pasa hoy en día con una persona que tiene una experiencia mística
o una experiencia distinta a la ordinaria de conciencia, ya sea porque tuvo una experiencia espiritual, ya sea porque vio un ovni, ya sea porque tuvo un accidente trágico, ¿no? A veces los accidentes cercanos a la muerte nos confrontan con eso que las tradiciones llamaban el espíritu de la muerte, y de repente, ¡pum!, se ponen en tela de juicio todos los valores que teníamos hasta el momento. Pareciera que hubiera una crisis, como decía Grof, psicoespiritual, una crisis, una emergencia espiritual donde pareciera que quedan en jaque todas las cuestiones con las que valorábamos nuestra vida, nuestra forma de ver el mundo, y la persona entra en una dimensión desconocida, entra en un episodio de tránsito, ¿no? Ahí me parece que Gregory Bateson decía que la crisis es cuando lo antiguo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pareciera que en fenómeno colectivo estamos vivenciando algo así, pero en la dimensión personal, en la micro, también mucha gente está viviendo una especie de crisis donde podemos encontrar un emerger de la sombra, la noche oscura del alma, síntomas diversos. Hemos vivido un trauma también con el tema de la pandemia. Yo creo que es importante promover espacios de salud mental psicoespiritual. Pregunto, Facundo, tú con tus 5 años de experiencia acá, ¿qué ves que subyace a la crisis colectiva de los pacientes que visitan el centro o que vienen al instituto? ¿Qué es lo que hay debajo de todos los síntomas? Importante, qué buena pregunta, ¿no? Qué profunda. Dijiste algo como muy relevante, que es con respecto a las crisis psicoespirituales, ¿no? Lo que ha hecho un poco también esta pandemia, ¿no? Este proceso de introspección obligado al cual no todas las personas estaban preparadas, ¿no? Para encerrarse, a escucharse a uno mismo, muchos que vivían solos, claro, y muchos otros que vivían con familiares, pero no compartían la cantidad de horas, ¿no? que tuvieron que compartir en esos años que estuvimos encerrados. Eso ha llevado a que personas, claro, se encontraran con ciertas sombras internas, ¿no? Emociones no elaboradas, ¿no? Ahora yo creo que hemos recibido a lo largo del tiempo, y ahí todos podemos compartir, muchos pacientes con las consecuencias de lo que fue, ¿no? La pandemia, o sea, ansiedad, angustia, claro, está apareciendo como el estrés postraumático, ¿no? Que fue esta experiencia, diferentes fobias, paranoia, o sea, incapacidad de volver a relacionarse con otro, y por sobre todo, André, también, volviendo a los crisis psicoespirituales, de dónde vengo, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿No? Mucha búsqueda del sentido, nuevamente, ¿no? Yo me he encontrado, por ejemplo, enviándole a muchos pacientes nuevos y no tan nuevos, el libro, por ejemplo, de Víctor Frank, ¿no? Claro. Y yo digo, claro, lo envío porque algo me dice que le haría bien leerlo a esta persona, pero claro, ahora que me lo dice, digo, ¿por qué lo estoy enviando tanto, ¿no? El hombre en búsqueda del sentido. ¿Cuánto nos ha hecho preguntar estos años de encierro? O cuánto tal vez ha como aumentado la necesidad, ¿no? de recurrir a algo trascendente, ¿no? Espiritual, como también han llegado muchas personas reflexionando, ahora que me lo dices, sin una espiritualidad clara, como la necesidad de empezar un camino espiritual, ¿no? Y confundidos, porque tal vez venían de algunos, en donde no encontraban respuestas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Como la demanda tiene que ver actual con una resolución de su estrés, ¿no? Postraumático, post-trauma, post-pandemia, y la búsqueda del sentido. Claro, y no es exagerado decir que es una cuestión postraumática, Facu, porque efectivamente, como dice Winnicott, la terapia o la búsqueda iniciática, o un ayuno, una dieta, una preparación para alcanzar niveles más profundos de desarrollo interno, Winnicott decía eso: lo normal es que se apliquen personas que desean crecer, una terapia o un proceso de despertar. Lo otro es que lo necesiten y sean conscientes de que lo necesiten, y en tercer lugar, estar capacitados, o por lo menos tener el coraje de resistirlo. Entonces aparece la irrupción de la pandemia, donde muchos no queríamos mirarnos más adentro de lo que ya estábamos, y algunos ni siquiera tenían la idea de que existía una dimensión más interna. Claro, una adentro, ¿no? Y esto nos empujó y nos obligó a vivir un gran ayuno, una gran depuración,
de 2-3 años, que a mi entender es el último gran síntoma de ya una sociedad que venía enferma, ¿no? Una sociedad desacralizada, un modelo de civilización fundamentado en la tecnología, en el progreso, y donde se nos olvidaban cosas tan elementales como que el pájaro canta y nos puede traer el mensaje de que hay una tormenta o que va a haber sol, y se nos olvidó que teníamos la madre tierra bajo los pies y el cielo bajo la cabeza. Entonces fue una irrupción traumática, porque aparece algo desde afuera que nos obliga a entrar en una dimensión profunda que no estábamos preparados. Exacto. Entonces, ante eso es necesario generar espacios y reflexiones sobre todo lo que uno puede haber vivido, todo lo que se puede haber catalizado por el trauma en sí de la pandemia, y cómo eso moviliza aspectos internos también de cada uno que estaban en suspensión, congelados, en pausa o incluso invisibilizados. Porque una cuestión es el fenómeno externo a nivel social, que habla, ya da cuenta de un modelo civilizatorio enfermo, como decía Claudio, y también cómo también interaccionan ahí situaciones propias, personales, cómo se amplifican también temores, incertidumbres, y bueno, vemos hoy que la gran crisis mundial, la otra pandemia silenciada, podríamos decir, es la pandemia de salud mental, es la pandemia de salud espiritual. Entonces, en primer lugar, yo creo que subyace a la pregunta anterior, Facu, una sed. Una sed, digámoslo por su nombre, aquí en Occidente le decimos Dios. Groff le llamaba una sed de totalidad. Pero yo siento que toda crisis presenta una posibilidad, una oportunidad. Entonces, pareciera que no nos queda otra que aprovechar esta oportunidad y tomarnos el tiempo que requiera, ¿no? No podemos apurar el Sábado Santo, no podemos apurar nuestros inviernos interiores, y posiblemente cómo encaucemos todo esto como civilización, nosotros cada uno aportando el granito de arena que tiene, va a ser definitivo, ¿no? Esto nos puede llevar a una crisis de enormes proporciones, pero también a un resurgimiento, a una resurrección, ya que estamos concluyendo la Semana Santa. Está ahí, está la oportunidad latente. ¿En qué aporto yo? Yo creo que es una de las grandes preguntas también que nos deja la pandemia. ¿En qué aporto yo? Sí. ¿Soy alimento para mi entorno? Porque pareciera que hay una gran masa mayoritaria que solamente exigiera lo que necesita, que hay una parte muy niño, muy oral, que quiero mis derechos, quiero mi oportunidad, quiero que me ayuden, quiero que me den, quiero que alguien me diga, esta cuestión de la búsqueda de líderes espirituales, que ya vamos a hacer un capítulo sobre qué pasa con la sociología de la secta y en relación a lo que pasó hace poco, ¿no? Sí, con el famoso peso y la solicitud de un líder del budismo tibetano que salió hace poco. Vamos, yo creo, a hacer un capítulo a mirar qué ocurre con estas cosas en torno al poder, a la búsqueda de líderes espirituales, lo de las sectas, sobre todo, ¿no? Que a veces llega mucha gente que ha tenido experiencias con sectas. Eso también responde que hay una carencia, y bueno, hay aprovechadores que proponen ofertas del viaje express, el viaje místico en una sesión y todas esas cosas. También con respecto a, bueno, yo soy de Argentina, cuando llegué a Chile, a vivir a Chile, ¿no? A mí me impactó el alto nivel de adicciones que había en el país. Y claro, después me fui enterando como de que uno de los países de Latinoamérica con más índices, si no el más, de personas adictas a diferentes sustancias, ¿no? Legales o no, porque no solo a drogas como la cocaína y la marihuana, sino también a fármacos, ¿no? Que me sorprendió, por ejemplo, verlos que se venden a veces en las ferias, ¿no? Cuando uno va a comprar las frutas, las verduras del domingo. Entonces, también la adicción, ¿no? Como un punto importante que Groff justamente decía que era una sed de totalidad, una sed de Dios que se cubría ahí, ¿no? Ese es y que se ha como desatado aún más durante la pandemia. Claro, o sea, los índices se multiplicaron. Sí. Y de automedicación, ¿no? Yo me reía cuando Facu decía eso, porque cosas que pasan en Chile. Ya fuimos a Buenos Aires hace poco a hacer una compra de libros, y claro, visitábamos las ferias y ya no venden fármacos, no venden antidepresivos, benzodiazepinas y relajantes musculares como acá. Chile es uno de los países con más adicción
en automedicación, es decir, una especie de iniciación salvaje en el uso de sustancias, que ya vamos a entrar más en detalle, querida Barbarita. Vamos a tener un podcast particular en torno al fenómeno de la adicción y la variante, a nuestro entender, la variable perdida, que es la variable espiritual, del modelo biopsicosocial que se implementa en Chile y en casi todo el mundo, pero que no tiene resultados. O sea, ¿cómo es posible que de 100 adictos se rehabiliten 8 y que a la vuelta de 6 meses recaiga la mitad y no lo sigan más porque posiblemente todos recaen? Incluso, ayer me decía, tuve la oportunidad de reunirme con una autoridad del país, un alto rango, no voy a decir de dónde, pero él me decía que particularmente en el ámbito del poder también se ve el uso de sustancias, y una cuestión que está ahí silenciada. Parecía que tampoco podemos hablar mucho por temas de libertad de expresión. Hoy día tampoco somos libres de decir muchas cosas, pero el tema de la droga es transversal. Antes uno se generaba el estereotipo de que una población encontraba pasta base, pero hoy en día podemos llegar a encontrar cuestiones así en todos lados. La variable biopsicosocial queda corta, nos falta la dimensión espiritual, que vamos por supuesto a hacer un capítulo sobre la variante espiritual en la rehabilitación de adicciones. Otra cuestión que me parece interesante, Facu, que vamos a ir poniendo sobre la mesa es la dimensión completa en el abordaje del ser humano. Es decir, nosotros no podemos pensarnos mientras la vida nos está ocurriendo. O sea, podemos especular, filosofar y hablar de temas teóricos, pero una de las cuestiones interesantes acá es que vamos a poner foco y mirada en las dimensiones importantes del ser humano, que a mi entender no podemos no incluir la dimensión corporal, que vamos a tener un podcast particular en torno a eso, la dimensión relacional, que hay todo un movimiento del psicoanálisis contemporáneo que a mi entender es el más efectivo, el que más abarca investigación, la dimensión espiritual del ser humano, y la dimensión emocional, donde vamos a tener una invitada, Barbarita, que hoy día está en off, nos va a regalar un podcast, un taller en torno al manejo de emociones. Es decir, el abordaje completo del ser humano, porque a veces encontramos, no sé, excesivo énfasis en lo espiritual. En algunos movimientos de la psicología transpersonal, a veces pareciera que hacen demasiado énfasis en lo transpersonal, en los estados místicos de conciencia, y por otro lado encontramos los psicoanalistas que demasiado énfasis en lo patológico, en lo regresivo, en la infancia, y bueno, al medio encontramos las terapias humanistas, las terapias New Age, excesivo énfasis en lo emocional. Pero ¿por qué no ponernos a conversar con todas las disciplinas y echar una mirada a un ser humano completo, no mutilado, no biseccionado en partes, a un ser humano completo, una visión realmente integral, como lo propuso Jürgen Wilber? Sí. Claro, qué interesante Wilber también, o sea, traer ahí un poco sobre los diferentes estadios de la conciencia, ¿no? A veces eso también es muy común de ver, ¿no? Cómo nos llegan pacientes, ¿no? O personas buscando ayuda por tener experiencias tremendamente profundas, ¿no? O el encuentro con lo luminoso, que puede ser traumático, ¿no? Lo luminoso, lo trascendente, pero que a un nivel interno no estaban tal vez todavía dispuestos, no habían desarrollado ciertos aspectos, ¿no? Básicos para poder acceder y contactar con esos espacios, ¿no? Sí. No, yo creo que la psicoterapia sirve para refinar a la persona, para refinar el lente, para purgarlo, para entender los condicionamientos, el sufrimiento excesivo, el sufrimiento neurótico, diría Freud. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, pucha, ¿para qué voy a ir a terapia si hay cosas por las que voy a sufrir siempre? Y eso es verdad, hay cosas que vamos a sufrir siempre. Si alguno de nosotros se nos muere, ni Dios quiera, un pariente cercano, nos echan de la pega, o no sé, nos entran a robar a la casa, vamos a sufrir. Hay un sufrimiento real que es inherente al ser humano y que la dimensión espiritual nos ayuda a entenderlo desde una profundidad distinta. Sin embargo, en términos simples y en las primeras capas de la conciencia, a mi entender el psicoanálisis sirve para refinar a la persona, para purgar, para juntar los lentes, para limpiar el radar, para que pueda llegar bien la señal. Es decir, la psicoterapia estudia la mente, su relación y su condicionamiento, y la espiritualidad estudia la conciencia, la parte más profunda, el tejido del mundo invisible, ¿no? Que mueve los hilos de todo lo que hay en el mundo visible. Porque hay una de las cuestiones que también nosotros quedamos como cortos, lo que vemos en la clínica con los pacientes, que muchas de las psicologías espirituales
hablan de una espiritualidad vaga, una vacuidad, una especie de realidad inmaterial indiferenciada, pero nosotros vemos en la clínica otras cosas. Y para eso la hermenéutica cristiana también nos ha ayudado bastante a entender lo que ocurre en el mundo invisible, donde hay criaturas. No hay solamente vacuidad y vacío, hay criaturas que hablan los autores investigadores de las tradiciones. Houston Smith, sin ir más lejos, en el libro La verdad olvidada, reporta estos tres planos, ¿no? El plano de la materia, la creación sensible, el plano intermediario o el mundo preternatural y el plano divino absoluto donde estaría Dios, ¿no? El creador y la creación. En el plano intermedio hay criaturas, hay entidades creadas, vivientes, que son invisibles, pero que tienen inteligencia, tienen la capacidad de influir, de influenciar el plano de la creación, y ese va a ser otro capítulo cuando hablemos del mundo de los espíritus, ¿no? El mundo de los espíritus en el proceso de curación, que también es un punto súper importante para comprender la cura completa. Y desde ahí la tradición occidental nos ofrece una cartografía riquísima desde la tradición o la teología católica, ¿no? Tiene cartografía, a mi entender, uno de los mapas más correctos y cercanos a lo que ocurre realmente en la experiencia de un ser humano que busca la cura. Este caballero que tenemos acá atrás, sin ir más lejos, una de sus primeras apariciones en Cafarnaún es una curación. Exacto. Cristo médico, Cristo exorcista, aparte de ser un gran filósofo, un gran profesor, ¿no? Un gran maestro, era un gran médico, ¿no? Curaba a los enfermos. Y al igual que los chamanes, para Cristo, para Jesús histórico, las enfermedades o el mal era causado por espíritus, por criaturas del mundo invisible. Sin ir más lejos, él se refería a los espíritus, ¿no? Al endemoniado de Cafarnaún pone la mano así sobre él y dice: Satanás, abandona este cuerpo. Vamos a hacer, por supuesto, un conversatorio más adelante para enfocarnos precisamente en la dimensión del mundo de los espíritus, el mundo angélico, y por qué no dar algunas directrices en torno a la liberación espiritual, o hacer el nivel 2, ¿no? El nivel avanzado de liberación espiritual y protección espiritual en torno a cómo operan estas cuestiones que están en el plano intermedio. Sí, claro. Como retomar un poco también que hablábamos hace unos días, ¿no? La teología de la curación, ¿no? O sea, que también es parte de la tradición y que nos deja harto, ¿no? Harto, nos aporta harto, nos ayuda harto, y también sacar como de la sombra, ¿no? Ciertos aspectos relacionados al bien y al mal, ¿no? O sea, y poder hablarlo tranquilamente con quienes estén escuchando, contigo, con quienes vengan a acompañarnos también en los podcasts, y poder profundizar, ¿no? Que sea una sabiduría que no miremos de reojo, que sea una información que no nos dé miedo, ¿no? Sino que podamos abrir un poco más los límites, digamos, de nuestra percepción para poder adquirir y comprender otros aspectos que nos incluyen, que están vivos, que están latentes ahí siempre, todos los días con nosotros. Pero claro, que no está muy bien educado, ¿no? en la sociedad actual. Claro, a medida que uno va profundizando en el tema de la curación, es inevitable en algún momento ser increpado por una realidad objetiva. Estamos en una era donde se pregona por todos lados la subjetividad. Esta es mi verdad, yo lo veo así, yo lo siento así. Sin embargo, todas las tradiciones, sin excepción, las tradiciones antiguas de sabiduría, a las cuales la ciencia le ha puesto un pie encima, ha sido un poco arrogante la ciencia decir esto no lo veo, por tanto no existe, le pone un pie a las sabidurías antiguas que hablan de que no es un mundo de seda y flores el plano invisible, que el trayecto hacia la divinidad, hacia Dios, está inevitablemente, hay un paso, un tránsito, que es el plano intermediario, que es el gran plano desconocido para la New Age, y por supuesto vamos a ahondar sin lugar a dudas en eso, que nos guste o no, hay una realidad objetiva que están cartografiadas por todas las tradiciones espirituales de todos los tiempos. Nosotros vamos a tratar de rescatarla. Tenemos otra frase de Claudio que dice: sin la desnudez de la psicoterapia, la espiritualidad puede convertirse en fantasías. ¿Cómo vemos, Barbarita, en la clínica cuando podemos distinguir, ¿no? Pacientes que a veces llegan con déficit y conflicto, y en ese déficit, que predominantemente fue en la primera infancia, hoy se presentifica a través de la búsqueda de la maestría, en la búsqueda de ser un gurú, de ser un líder, o de encontrar un líder, o de
yo convertirme en un líder, en un sanador, en una especie de maestro espiritual. Y cómo en el fondo eso puede camuflar un legítimo deseo, una legítima necesidad del niño interno, que siempre está presente ahí, del reconocimiento, ¿no? Entonces, la interfaz, Barbarita. Qué interesante lo que decía recién el Facu respecto a que en la medicina está la especialidad, en las diferentes áreas está la especialidad. Es sentirse especial en el fondo, pues como aquí mismo también en esta parte, desde el lado más espiritual o desde la sanación, comillas, de cómo nos sentimos especiales frente a otros que no son tan especiales. Claro. Sí, sí, ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Qué está pasando en el interior de la persona cuando está buscando, comillas, esta especialidad? Es un tema que es súper potente porque justamente una de las ofertas del mercado es convertirnos en maestros en 3 pasos. O sea, uno ve las redes sociales y conviértete en tu propio líder, en tu propio sanador, sé maestro de sanación con las manos. Un jueves el primer nivel, el sábado el segundo nivel y el lunes ya eres maestro, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones que encontramos en el supermercado, la espiritualidad, como decía un sociólogo, hoy en día encontramos hasta pan cuántico, ¿no? Cuántas cosas que ofrece el supermercado, la espiritualidad, pueden ser buenas en la medida que vayan siendo introductorios para ir sumergiéndose poco a poco, pero por otro lado a personas con ciertas sensibilidades, fragilidades o ausencias o carencias les puede llevar a una gran confusión y muchas veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces desde ahí la tradición que nos dice John Wilwood, el discernimiento, un verdadero y falso maestro, que todas las tradiciones hablan que el camino espiritual está lleno de trampas. Por tanto, si bien es cierto el trabajo es súper personal, no tiene que ser solitario, tiene que ser en compañía de hermanos, de personas, de referentes que vayan ayudando a pulir eventualmente nuestra capacidad, nuestros dones, porque sin duda todas las personas con trauma van a tener ciertas cualidades y sensibilidades hacia el mundo espiritual. Si bien es cierto, es una cualidad intrínseca que vamos a ver en el capítulo de trauma y espiritualidad, cómo las personas con trauma tienen una sensibilidad hacia el mundo espiritual, pero que sí o sí van a requerir de un refinamiento. Me acuerdo del antropólogo Mario Polia, que él postula que es un mito esto de que se entrega la tradición de un maestro a otro, de que el hijo del maestro espiritual se lo entrega al discípulo, que eso no es tan usual, y que los 40 años que le investigó a curanderos dice que por lo general el mishao, el que recibió las millas, el don de la visión con las plantas medicinales, nace así. Nace así, sin embargo, tiene que ser cualificado o entrenado igual por un maestro. Y en la tradición donde sí se dan casos que un hijo recibe de un maestro, o porque fue ayudante de un gran curandero o de un gran sanador, debe demostrar el carisma, debe prepararse aún así. Por lo general, dicen todos los libros y investigaciones que el que hace el camino solo termina extraviado a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay puntos ciegos, siempre hay cuestiones que vamos a necesitar de alguien que nos mire, nos refleje, nos module, igual que un niño que necesita un padre que le diga, hey, hasta ahí nomás te puedes caer, ¿no? Eso es un trabajo de responsabilidad y de humildad que uno va entendiendo con el tiempo y que también podemos poner sobre la mesa cuando veamos iniciación espiritual como la vía correcta, ¿no? O iniciación versus contrainiciación, como diría el gran René Guénon, que hay iniciaciones que son inversas. Es decir, que una iniciación puede llevarnos a una iniciación no precisamente salutogénica o benevolente, ¿no? Sino enfermiza y malévola. Ingenuamente, por supuesto, nadie se va a querer meter en algo malo, pero a veces por ignorancia. ¿No? Más pega uno por lo que no sabe. Exacto. No, y compartirle también a nuestros amigos que están escuchando, ¿no? Que todo esto que estamos hablando, poniendo sobre la mesa ahora, que vamos a ir revelando en cada podcast en profundidad, viene sobre todo de la experiencia personal, ¿no? de nosotros, de cada uno de los que vamos a compartir este espacio, de los años también atendiendo y acompañando personas en proceso de crecimiento, de desarrollo personal, de los años también de docencia, ¿no? Entonces va a ser una recopilación no solo teórica, ¿no? No va a ser solo una recopilación teórica de lecturas, de la biblioteca tan grande que tenemos ahí atrás,
llena de libros, sino también de lo vivido, ¿no? Porque son cosas por las que, hasta lo que hablamos ahora, ¿no? Más de uno, quien está escuchando ahora, ha pasado o se ha sentido identificado, ¿no? Entonces también va a ser un acompañar, tal vez a iluminar, ¿no? A aclarar, ¿no? Algunas de esas vivencias que algunos de ustedes tal vez tuvo y no se dio cuenta hasta ahora, ¿no? Entonces también harto desde lo experiencial que vamos a compartir. Claro, también generar espacios para personas que no han tenido la oportunidad de compartir en espacios terapéuticos controlados o en espacios terapéuticos supervisados, personas que tal vez han estado solas en su búsqueda, que tengo la impresión de que hay muchas personas que a través de un libro, a través de una lectura, un documental, se les generó la inseminación de una semilla y que está esperando y ver dónde brotar, hacia dónde dirigirse, hacia dónde crecer. Y también personas que han consumido psicodélicos en la soledad, que si bien es cierto, muchos han reportado buenos efectos, ¿no? Que ha limpiado un poco el radar de disfunciones infantiles, le ha limpiado un poco el lente de cómo miran la vida, y lo cual le ha llevado tal vez a mirar más sobriamente la dimensión espiritual. Pero aún así hay cuestiones que académicamente y de manera práctica vamos a compartir. Por ejemplo, los niveles de conciencia de Wilber para mí es tremendamente necesario. Es decir, no confundir estados y estadios de conciencia, es decir, porque yo he alcanzado un nivel profundo temporalmente por la ayuda de un psicodélico, no significa necesariamente que me quede habitar en ese estado, sino que vuelvo al fulcro, al nivel donde estaba operando, y eso lo va a explicar muy bien la Barbarita cuando veamos visión integral un poquito más adelante. Es decir, entender los niveles de conciencia, lo prepersonal, lo racional, lo transracional, son cuestiones que nos van a servir sin duda para los buscadores que están ahí solitarios, los exploradores de la conciencia, psiconautas, que a veces por distintos motivos no han podido acceder o a un retiro o a una práctica supervisada por especialistas. Sí, exacto, sí. No, y también poder de alguna manera capacitar, ¿no? Dentro de lo posible en estos 45 minutos, una hora que estemos compartiendo, ahora que hay un boom también, ¿no? con el despertar del uso de los psicodélicos, ¿no? Si no me equivoco, hace poco en Australia creo que legalizaron de alguna manera, ¿no? El uso, entonces poder también de alguna manera capacitar, enseñar, mostrar, ¿no? Un modelo de trabajo que a lo largo de los años hemos ido aprendiendo y refinando para hacerlo llegar de la mejor manera posible y que sean experiencias integrables, ¿no? Ahí es cuando entra también el trabajo de la psicoterapia muy importante dentro de estas vivencias, ¿no? Tenemos una cita, dice: la experiencia en estados ampliados de conciencia puede afectar la forma y el significado de cómo se percibe la realidad, en ocasiones de forma dramática. Una integración incorrecta o insuficiente de la experiencia puede dejar a la persona predispuesta a un factor que desencadene en un trastorno psiquiátrico. Es decir, hay personas que pueden tener experiencias muy buenas, ¿no? E incluso aparentemente llevarla bien, sin integración, pero quedó algo que no se ensambló bien en una experiencia iniciática. O sea, no solamente una persona que quede psicotizada después de una experiencia con el LSD va a requerir de ayuda, sino que también hay ciertas experiencias que a veces nos van a costar mucho tiempo ensamblarlas en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, incluso hay personas que pueden tener malos entendidos en torno a una experiencia psicodélica, y por eso vamos a hacer un seminario de integración, básicamente de estados extraordinarios de conciencia. Vamos a llamarle extraordinarios, pero pueden ser ampliados, expandidos, como le guste. Distinto. Que de repente uno también piensa harto como que pasan cosas malas, pero incluso esas cosas súper buenas y lindas que uno lleva y alberga en su corazón, no es lo que le está pasando al resto de la familia, la pareja, los hijos, qué sé yo. Entonces, eso también hay que integrarlo para que sea coherente con la vida que uno lleva, porque uno no está todo el tiempo en estado ampliado de conciencia, sino que uno va a su vida después. Exacto, sí. Algo que, claro, que decimos mucho en los retiros o seminarios, ¿no? O sea, recuerden que quien recibió la medicina fueron ustedes, o sea, afuera la familia, el mundo, los amigos siguen en sus mismas dinámicas, ¿no? También como para aquellos que han tenido experiencias o tienen, cómo les comparto, o sea, cómo las llevo, ¿no? Al día a día
de una forma que sea respetando, ¿no?, la integridad personal y la de con quienes comparto también, ¿no? Incluso una experiencia desagradable en torno a terapias transpersonales puede tener beneficios terapéuticos si se aborda bien. Y al revés, una experiencia muy agradable, muy unificadora, si no se puede ensamblar bien en la vida cotidiana puede ser desastroso. Entonces no es solo el despliegue de lo que se da en la sesión, sino puede ser bueno y malo dependiendo de si se integra bien o no. Hay gente que ha tenido experiencias dolorosas de muerte, renacimiento, donde ha quedado descontinuado un par de días después de una experiencia, pero integrándola bien fue lo más terapéutico que le pudo haber pasado. Y hay gente que estuvo con Jesucristo y después no sabe cómo vivir sin Jesucristo en su cotidiano, ¿no? Sí. Claro, un encuentro completo creo que, o más, nos vamos a dedicar a lo que es la integración de experiencias con psicodélicos o plantas, porque también eso es un SOS, ¿no? O sea, un llamado de atención que nosotros siempre tenemos porque nos llegan muchos pacientes, personas durante todo el año que han tenido experiencias solos o en otros espacios en las que no han sido acompañadas con psicoterapia, y bueno, esa es como nuestro trabajo actualmente, este último tiempo. Todas las personas del equipo están con 1, 2 o más personas, simplemente acompañando a integrar experiencias que tuvieron hace 2, 3 años, ¿no? Y ese también va a ser un podcast bien interesante respecto a los protocolos, que es uno de los cursos que tenemos con Martín, que hay toda una experiencia ahí. Pero que también lo podríamos hacer podcast para que también dar algunas orientaciones para la gente que está interesada genuinamente en tener una experiencia transpersonal y también se pregunta, ¿será seguro esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué capacidades tienen las personas que nos van a acompañar a hacer esta experiencia? Sí, muy importante. Claro, y eso nos conduce directamente a la necesidad de capacitarnos también como terapeutas facilitadores en temáticas relacionadas al trauma. Porque el trauma no precisamente es un evento particular que ocurre, sino que podemos encontrar mucho terreno ahí que a veces las personas creen que es simplemente un accidente, una situación disruptiva, pero sin embargo el psicoanálisis contemporáneo entiende que cualquier padecimiento, cualquier malestar psicológico tiene una huella en la creación de la subjetividad que siempre fue intersubjetiva, es decir, siempre fue en relación con los cuidadores y ahora se va a presentificar en la relación con mis parejas, con mi ámbito laboral, con mis pacientes. Entonces, ¿cómo también orientar a las personas en torno a las huellas que deja el trauma en la vida cotidiana? Desde la dimensión corporal que nos deja inquietos, con desregulaciones que nos ponemos un poco ansiosos, a veces nos retraímos, en torno a los fantasmas relacionales, ¿no? Si le digo, pongo en peligro el vínculo. Las huellas cotidianas del trauma yo creo que también es una temática importante que vamos a revisar porque de alguna manera, dicen los autores, que todos hemos sido traumatizados de alguna u otra manera. Trauma relacional, trauma complejo, microtrauma, trauma acumulativo. O sea, yo creo que también vamos a tener que pasar un resumen en torno al trabajo en el trauma, ¿no? Claro, y cómo todo eso no elaborado directamente también afecta a la salud, no solo psicoemocional, sino física, ¿no? Otra cosa, ahora que nombras esto, Andrés, que a mí me ha llamado la atención también mucho, desde que vivo aquí en Chile, es las enfermedades autoinmunes, ¿no? La gran cantidad de personas con enfermedades autoinmunes, de las cuales claramente la ciencia o la medicina no tienen mucha explicación y quienes más desarrollan ahora un poco los temas son todas estas terapias que se relacionan con las emociones, ¿no? Biocodificación, etc. Claro, y que en algún punto tienen algo de razón, ¿no? O sea, como todas estas experiencias traumáticas terminan en algún punto en afectar la salud completa del ser humano, ¿no? Claro, la cuestión es que el menú es distinto al plato de comida. O sea, yo en la receta veo que si me duelen las rodillas es un orgullo heredado por mi abuelo, pero ¿cómo trabajo eso? No es simplemente una toma de conciencia y el cuerpo desarticula el síntoma, sino cómo lo voy trabajando
porque es una cuestión que está enquilosada de años, o sea, no basta con una toma de conciencia, un pase mágico. Entonces la espiritualidad no consiste simplemente en tener experiencias aisladas, talleres aislados, cursos aislados, sino el integrar psicoterapéuticamente comprensiones emancipadoras en nuestra vida cotidiana, que nos ayuden a convivir con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestra gente, ¿no? A relacionarnos bien con nosotros mismos, con nuestros hijos, con Dios, con la vida. Y ese tipo de cosas solo se ve en un proceso terapéutico y no simplemente con experiencia aislada. Porque hay gente que colecciona y está bien. Puede coleccionar experiencias terapéuticas, una sesión de esto, un taller de esto, de constelaciones, de no sé qué, pero esas experiencias terapéuticas van a servir tanto en cuanto las incorpora a un proceso, y el proceso es de toda la vida, va en el día a día, en el cotidiano, personal, e idealmente alguien que quiera ser un profesional, digamos, en la vida, con un entrenador. Yo le digo a los chiquillos acá, mira, hasta Roger Federer tiene entrenador. Sí. Bueno, eso es una idea base de las tradiciones, o sea, en todas las tradiciones se ve que cualquier camino espiritual se logra acompañado de un guía, de un maestro, de alguien que esté ahí, ¿no? Sin ir más lejos, el mismo Freud, el trípode terapéutico. Sí, aprendizaje académico, terapia personal, porque ahí uno vive en el cuerpo, en el territorio, lo que está leyendo en el mapa, y supervisión. O sea, nosotros invitamos siempre a tratar de hacerlas todas. No digo que siempre hay que estar en terapia, ¿no? Pero a veces si uno está solo, está obstaculizado mucho tiempo en algo, y no tiene con quién reflejarse estas cosas, a veces la terapia es lo menos costoso. Porque ¿cuánto caro sale arrastrar por años cuestiones neuróticas que viven dañándome y dañando mi entorno, ¿no? Entonces, como diría un poeta por ahí, solo un necio confunde valor y precio. Bueno, queridas amigas y amigos, un gusto haber compartido en la intimidad de su casa esta conversación. Facu. Bueno, agradecerles por escucharnos, también invitarlos, ¿no?, a que puedan comentar sugerencias, ideas, temas, ¿no?, actuales, históricos, ¿por qué no?, para estos nuevos encuentros que vamos a tener, que vamos a cargar todos los jueves, ¿no? Todos los jueves vamos a estar realizando un programa especial, y bueno, también dejarlos invitados a la página web escueladeterapeutas.org y sabiaterra.org. A quienes les interese estos temas también pueden compartir con sus contactos, suscríbanse a la página, suscríbanse a las publicaciones que vamos a estar realizando. Si bien es cierto, comenzamos hoy, no sabremos cuándo vamos a terminar. Barbarita, muchas gracias. Y gracias a todos, que estén muy bien, Nos vemos el próximo jueves, chao.